Muy buenos días, ingeniero Ramón Obed Escalón. Hoy lo voy a compartir sobre el tema que es reflexión y reflexión, que es, una asignación de un video sobre algún tema sobre la clase de electromagnetismo uno. En este caso vamos a hablar de reflexión y refracción. La reflexión y la refracción de la luz son dos fenómenos físicos que se pueden experimentar en un rayo de luz. En la reflexión, el rayo de luz rebota sobre una superficie, mientras en la refracción el rayo de luz que pasa de un medio a otro cambia su ángulo de propagación. Vamos a ir hablando sobre unos temas y sobre todo sobre un científico que sí investigó sobre estos temas. La reflexión ocurre cuando un rayo de luz llega a una superficie que está polida y se regresa. Si I es el ángulo con el que incide el rayo sobre la superficie, entonces resulta que el rayo reflejado forma un ángulo R, reflexión igual al incidente, y este resultado se le llama la raíz de reflexión. Este es el ángulo de incidencia que es igual al ángulo de la reflexión. En este caso lo podríamos tomar como cuando nosotros hacemos con rayo de luz reflejar un puntito de luz que a su vez se refleje al mismo ángulo pero en diferente dirección. Un rayo de luz experimenta refracción al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, un rayo de luz al encontrar una superficie de agua transmite parte de él al agua. Sin embargo, el rayo de entre el agua cambia la dirección de su propagación y este fenómeno constituye la refracción. Esto significa que los ángulos de incidencia y de refracción I no son iguales. En este caso, un ejemplo, estamos en el océano, una playa bañando. Notamos que aquí hay un movimiento, este no viene siendo recto, se podemos decir. Entran los rayos solares y en este punto, cuando uno lo mira aquí, uno mira que se están propagando diferente y a su vez también se propagan en diferente ángulo cuando uno lo mira de una perspectiva debajo del agua. La relación entre estos dos ángulos depende de las características de las dos sustancias en que se propagan los rayos. El plano de incidencia se define como el plano formado por la raíz de incidencia y la normal, es decir, la línea perpendicular a la superficie del medio en el punto de la incidencia. Aquí viene siendo un rayo reflejado y un rayo incidente. R, que viene siendo el ángulo de inflexión, y I viene siendo el ángulo de incidencia. Y esto mismo también forma parte de la ley fundamental de la reflexión. Si la superficie del segundo medio es lisa, puede actuar como un espejo a producir una imagen reflejada. A su vez aquí, como nosotros notamos, una imagen puesta en un espejo dará la misma y a su vez necesita una fuente de luz para que dé una imagen. Y esto dice, en este caso, en el que el espejo es plano, la imagen del objeto parece citada detrás del espejo y separada de él porque la misma distancia que hay entre este y el objeto que está delante. Aquí dice, ahora suponiendo otra superficie, si la superficie del segundo medio es rugosa, las normales a los distintos puntos de la superficie se encuentran en direcciones aleatorias. En este caso, los rayos que se encuentran en el mismo plano al salir de la fuente puntual tendrán un plano de incidencia y por tanto la reflexión aleatoria. Estos se dispersan y no pueden formar una imagen. Y aquí es donde fundamentamos todo esto para llegar a una ley en específico, que es la ley de Snell, llamada así en honor al matemático holandés Willebrord van Roger Snell. Afirma que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno del ángulo de incidencia de un rayo es igual al producto de incidencia de refracción del ángulo medio y el seno del ángulo de refracción. Y aquí lo tomamos como n1, seno del ángulo 1 igual a n2, seno del ángulo 2. El rayo de incidencia, el rayo refractor y la normal de la superficie de la separación de los medios en el punto de incidencia está en un mismo plano en general.
el índice de refracción de una sustancia transparente más densa es mayor que el de un material menos denso, es decir, la velocidad de la luz es menor en la distancia de mayor densidad. Por lo tanto, si un rayo incide de forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará a un medio que incide una reflexión menor, alejándose de ella. Los rayos que inciden en la dirección de la normal son reflejados y refractados en esa misma dirección. En este caso tenemos un ejemplo para un observador. Y aquí, bueno, tomamos un observador, está situado en medio menos denso, en un medio que es menos denso, como el aire. Un objeto situado en un medio más denso parece estar más cerca de la superficie, separado de lo que está en realidad. Un ejemplo habitual es que de un objeto sumergido observado desde encima del agua solo se representan rayos oblicuos. Para ilustrar el fenómeno con más claridad, el rayo de B procede del punto D del objeto. Se desvía alejándose de la normal hacia un punto A. Por ello, el objeto incide situado en el punto C, donde ABC es una línea inserta en la superficie del agua pasa. Como resultado de la reflexión, el objeto sumergido parece estar más cerca de la superficie del agua. Otro ejemplo, se muestra la trayectoria de un rayo de luz que atraviesa varios medios, con las superficies de separación paralela. El índice de refracción del agua es más bajo que el del vidrio. Como el índice de refracción del primero y el último medio es el mismo, el rayo emerge de una dirección paralela al rayo incidente AB, resulta desplazado. Aquí estamos viendo que el rayo primero parte de una reflexión que viene siendo el aire, después entra el agua, después al vidrio y después al aire. Rayo refractado atraviesa tres medios, que sería el aire, el agua y el vidrio. Aquí tenemos otro. Cuando la luz atraviesa un prisma, un objeto transparente con superficies planas y pulidas no paralelas, el rayo de salida ya no es paralelo al rayo incidente. Como el índice de refracción de una sustancia varía según la longitud de onda. Un prisma puede separar las diferentes longitudes de onda contenidas de un haz incidente y formar un aspecto. Aquí tenemos esto. Puesto que los rayos se alejan de lo normal cuando entran de un medio menos denso y la desviación de lo normal aumenta. A medida que aumenta el ángulo de índice, hay un determinado ángulo de incidencia, denominado ángulo crítico. Para que el rayo refractado forme un ángulo de 90 grados con la normal, por lo que se avanza justo a lo largo de la superficie de separación entre ambos medios. Aquí viene siendo el ángulo refractado y se tiene que estar yendo más o menos en un ángulo de 90 grados. Si el ángulo de incidencia se hace mayor que el ángulo crítico, los rayos de luz serán totalmente reflejados. En este caso viene siendo un ángulo crítico y han retractado. Ajá. Ahora venimos. La reflexión total no puede producirse cuando la luz pasa de un medio menos denso a otro más denso. Y así viene siendo de una reflexión total que viene siendo aquí, en este caso no se refleja, sino que no puede ser reflejado en este caso. Y con esto terminamos lo que viene siendo el video de la clase de electromagnetismo 1. Espero que sea de grata la información que le hemos dado, ingeniero, y bueno, que le he dado. Y bueno, gracias por su atención.